¿Sabes quién es Santiago Porras? Bueno, él es agrónomo y también es escritor. Ha escrito un montón de cosas y es súper interesante porque combina ambas áreas. Tanto así que sus textos tienen un nivel de detalle de la naturaleza tan bonitos que es casi como si nos hiciera una invitación a entrar a su mundo. Mira, te voy a leer algo. La sombra decapitada, a la memoria de Alberto Cañas. Debiste seguir corriendo conmigo y no lanzarte a las llamas, como si fueras una hormiga, me dijiste, presa de una resignación abrumante. Pero las hormigas no tienen memoria, esa es su suerte. La nuestra es ser posta de memorias generacionales, convertidas al paso de los siglos en un fardo cada vez más pesado, tanto que para mantenerlo y alivianarlo fue divulgado por rapsodas, cincelado en obeliscos, escrito sobre papiros, reproducido en libros, cintas magnetofónicas, discos compactos, hasta llegar a ese ingrávido firmamento artificial de vértigo insondable y subyugante que la mercadotecnia ha dado en llamar Internet. ¿Qué te parece? Me acuerdo cuando era niña y mi mamá nos llevaba a visitar al abuelo, cerca de la laguna de Orosi, en Cartago. Era un hombre amable y solitario, que le gustaba conversar y contar historias. Parecía que si no se hubiera dedicado al campo, estoy segura que se hubiera dedicado a la escritura. Nos contaba sus historias como si nuestros oídos fueran el papel y su voz su pluma. Me pregunto si mi hermana se acordará de todo esto. Santiago, bueno, inicialmente darle las gracias por darme este espacio. A mí me gustaría preguntarle, usted es agrónomo, ¿cómo se hizo escritor? Creo que fui antes un aspirante escritor que agrónomo, porque la literatura me atrapó desde niño. Y la agronomía pues ya fue una decisión cuando fui mayor, ¿verdad? Cuando salí del colegio. Siempre estuve vinculado con la agronomía porque soy una persona nacida y criada en el campo. Pero desde ahí había ciertas manifestaciones que después supe que en voz de mi padre, que eran cuentos de las 1001 noches. Eso me atrapaba. Yo me embelesaba eso. De su relato me imaginaba todo lo que nos iba describiendo. Y entonces yo sentí una gran atracción por este tipo de historias. También habían tallas, habían otro tipo de historias, pero esos cuentos particularmente me impresionaron para siempre. Creo que ese fue el primer acercamiento que tuve a lo que llamamos literatura. Justamente en este libro, en el cuentario, podemos ver relatos, con matices realistas y hay otros que tienen como matices más psicológicos. ¿Por qué así? ¿Qué hay detrás de esos relatos? A veces a un cuentario se le elogia su unidad temática y estilística. Yo no construyo libros así. Yo voy escribiendo cuentos a lo largo de mi vida, de mucho tiempo, y de pronto ya cuando son más suficientes los agrupo en un libro y los publico. Por eso son muy diferentes en cuanto a estilo. Algunos, como usted dice, son realistas,
crudamente realistas y otros son fantásticos. Tiene que ver con la forma en que trabajo los cuentos. Para iniciar un cuento yo tengo que encontrar una idea que me parezca original y a partir de ella desarrollar una historia. Tiene que ser original para que le sirva al lector como un acicate de recordarlo, para no olvidarlo. Esto permite que el resto de la historia que se narra también se adhiera al lector, porque el elemento original cuesta encontrarlo y no sucede todos los días, de manera que yo escribo esporádicamente, no en un momento dado, ni las circunstancias cambian, todos los cuentos cambian. A mí me resulta muy interesante algunos personajes, como en los cuentos Autoinmolación o Hijo de la Muerte, porque tienen como una fijación a la muerte. ¿Cuál es la postura de estos relatos frente a este tema, frente a la muerte? La muerte es algo que no podemos evitar ni en la literatura ni en la vida. Es un tema del que siempre hablamos. Por ejemplo, en Autoinmolación es alguien que se autodestruye, ¿verdad? En este caso se come a sí mismo. Eso está sucediendo constantemente y a veces uno tiene actitudes de ese tipo. Yo lo traté de llevar a un construccionista que es capaz de comerse, porque puede comerse los pies, digamos. Y entonces el escritor von Frutus me dijo que le recordaba el trapecista, creo, de Kafka. O sea, son historias que están muy limitadas por una circunstancia un poco extraña y a raíz de eso se desarrolla, digamos, una autodestrucción que el ser humano la hace de muchas maneras, con los vicios, con las pasiones desmedidas, etc. En este caso es un canibalismo, ¿verdad? Uh-huh. Del Hijo de la Muerte se trató a alguien muy cercano a la muerte porque fue un verdugo. Y muere, como dicen, en olor de santidad, muere mucho tiempo después de que ya no era un hombre que era una figura pública, retirado, casi como escondido en una ciudad. Pero él iba todos los días a un sepelio. De un desconocido él iba siempre. Y siempre preguntaba de qué había muerto. Esa fijación es porque de alguna manera estuvo vinculado con la muerte. Él la causó a muchas personas. Sucede que durante mucha parte de nuestra vida la muerte es algo que le sucede a los demás, pero después uno se da cuenta que la muerte le va sucediendo a los que están cerca de uno, hasta que llega a elegirlo a uno. Entonces la muerte es algo recurrente en nuestra vida, en nuestras historias. Por eso están en esos cuentos. Welcome to Orosi de Esteban Mata, publicado en el 2020, es una novela con un relato entrañable mediante caracterizaciones de personajes que van a permanecer en la memoria. Su perspectiva de escritor muestra el mundo real de las circunstancias nacionales con sus gentes de pueblo que resuenan en nosotros con nostalgia. Hay una bondad en su estilo que el lector agradecerá, y es su forma de presentarnos un mundo donde campea la dignificación del recuerdo. Welcome to Orosi es una novela con un ligero olor a café y se puede encontrar en nuestras librerías Sunet. Santiago, usted escribe con mucha libertad. ¿Qué le podría aconsejar a la gente que está empezando a escribir? Efectivamente, como yo elijo el tema de manera espontánea, cuando identifico algún asunto que me parece que puede dar origen a una buena historia, y después lo desarrollo alrededor de esa idea, escribo con total libertad. Eso me da una variedad de cuentos y creo que puede ser una opción para los que escriben, se me están escribiendo. Pero también hay gente que aborda un libro como una unidad temática y entonces hacen libros muy, digamos,
muy interesantes y que de alguna manera los cuentos se relacionan, interactúan entre ellos. En broma y en serio digo a los que están empezando que se lean todos los decálogos que hay sobre el cuento, que hay muchos, ¿verdad? De gente muy famosa, muy connotada, y que al final no le hagan caso a ninguno y hagan algo original. Ese último es el decálogo mío. Lean todos los que puedan, pero no le hagan caso a ninguno y harán algo original. Eso me explica lo que usted decía. Escribo con total libertad del tema, del abordaje. Y inclusive si no va bien, lo dejo botado. O sea, yo no escribo porque sea una obligación, no. Es porque quiero hacerlo, porque creo que tengo algo que contar y quiero hacerlo de una manera original, para que no se olvide, para que se recuerde. ¿Usted considera que vivir rodeado de naturaleza ayuda con la acción, con el acto de escribir? Claro, ¿cómo no va a contribuir? La naturaleza, si uno tiene acceso a ella, es un libro constante que uno está leyendo. Y es curioso porque yo hago un recorrido donde un día veo una cosa y otro día veo otras cosas. Depende de la estación del año, depende de la humedad, del viento. Hay días que hay pájaros, hay días que hay otros pájaros, hay días que no hay nada. O sea, hay una interacción de la vida, de las diferentes formas de vida en la naturaleza, que si uno las ve con detenimiento resultan muy interesantes. A veces grandes detalles, un celaje, a veces una hoja, a veces una flor. Esto, de alguna manera, yo caigo porque la naturaleza siempre caigo en escribirlo porque la naturaleza siempre ha estado en mi vida de niño. Y si la historia acontece en el campo, tengo que narrarla, citarla. Y la naturaleza se convierte muchas veces en un personaje de mi literatura. Santiago, ¿qué significa para usted escribir? Bueno, eso es un acto de vanidad, porque solo la ignorancia, decía Monterroso, nos permite escribir, creer que podemos escribir algo mejor que ya está escrito. Entonces es un acto de vanidad, pero uno trata de ser original y ojalá de escribirlo bien, ¿verdad? Hace un esfuerzo en ese sentido. Y que resulte lo que el lector lea, algo que recuerde, si no inolvidable, algo que pueda recordar, que haya valido la pena el rato que invirtió leyendo. En lo sencillo y en lo pequeño, de repente encontramos lo trascendental, como hormigas ante el fuego. ¿Qué representan las hormigas para usted en el cuento La sombra decapitada? Las hormigas son el contrapunto de los seres humanos. Ellas enfrentan la idea de la muerte de una manera muy diferente a como la tiene que enfrentar un ser humano que tiene pensamientos, tiene recuerdos, tiene deducciones, temores. Ellas no lo hacen así, a pesar de que son dos sociedades, ¿verdad? Ambos seres forman dos sociedades. Una es capaz de morir para ayudar a su hormiguero, y el ser humano pues a veces tiene que asumir papeles similares, ¿verdad? Digamos cuando es una guerra, por ejemplo. Esa idea de cómo enfrentan seres con la idea de la muerte pues es la que juega en ese cuento. ¿Por qué recomienda usted leer este libro? ¿A quién va dirigido? Este libro pretende llegar a lectores que quieran tener una lectura que lo divierta, pero que además le permita inferir, deducir, discrepar, en síntesis, interactuar con lo que está planteado en el libro o en los cuentos. Santiago, bueno, finalmente agradecerle por este espacio. Yo estoy segurísima que cuando las personas lean este libro se van a acercar más con su propia naturaleza y con cómo funciona, ¿verdad? Todas las conexiones sociales y demás. Así que, pues, muchísimas gracias, de verdad. Pues de mi parte, Paz, un agradecimiento sincero porque me haces parte de este proyecto que estás realizando
que no dudo que va a ser muy exitoso y va a contribuir a la divulgación de la literatura nacional. Gracias. English Literary Criticism, de Rocío Miranda Vargas, publicado en el 2020, es una unidad didáctica en inglés que realiza una revisión introductoria de algunos enfoques de la crítica literaria que han sido relevantes en el último siglo. Además, el lector podrá resolver distintos ejercicios prácticos y teoría sobre el análisis literario que le ayudarán a comprender mejor en cada capítulo. Conozca más sobre este libro en nuestras librerías UNED. Guillermo, muchísimas gracias por venir esta tarde a ayudarme con este trabajo y estoy segura que su aporte del trabajo de Santiago Porras me va a ayudar muchísimo. Muchas gracias. Claro, Paz, con mucho gusto. Yo te puedo hablar un poco sobre su última obra, que se titula El decapitado y otros cuentos. La sombra decapitada y otros cuentos, perdón. Bueno, pero es que hay varios decapitados por ahí. Y me satisface mucho poder hablar sobre esos cuentos. Hablemos justamente de ese libro. Este libro de Santiago tiene un montón de historias que nos lleva a mundos con diversas interpretaciones, ¿verdad? ¿Qué nos podría decir acerca de ese libro justamente? Santiago es un escritor que de una corriente narrativa en la que hay un interés muy grande en que el lector conciba un mundo alternativo, sea golpeado, sea chocado por una historia doble que está escondida en ese cuento. Estos cuentos corresponden a lo que yo podría denominar cuentos que no son de ficción propiamente, son cuentos de contrariedades. Los cuentos no son fabulaciones ni encaran propiamente ninguna fantasía, sino que a Santiago lo que le interesa es oponernos el mundo, tal y como lo percibimos, con una serie de contrariedades que se van dando en los cuentos. Por ejemplo, me remito a un cuento que es tremendamente impactante, que es la autoinmolación. Es uno de los cuentos más extraños que he leído en este país, por ejemplo, y que se me parece mucho a lo que escribía Kafka. Me imagino que Santiago, yo he hablado con él en algunas ocasiones. Podemos hablar de uno de los cuentos que está relacionado con un abuelo del narrador, donde él descubre a través de una foto que finalmente se parece tanto a sí mismo que ese que está describiendo podría convertirse a la larga en su propio porvenir. Ves que ahí no hay nada ficticio, ¿verdad? ¿Por qué recomienda usted seguir leyendo a Santiago Porras? Santiago Porras es un autor que reflexiona sobre su realidad, que es un autor muy sensible, que trabaja, decanta la palabra y le interesa comunicar un mundo personal que puede ser a veces una posición ética del mundo. Y para mí esta sensibilidad que él tiene, pues es importante para el país, ¿verdad? Como escritor, quiero decir, es un legado que él deja a los lectores. También su preocupación por la forma. Se puede aspirar a ser un escritor, pero si no hay preocupación por la forma, entonces eso demerita el resultado o la eficacia de lo que se quiere comunicar. En el caso de Santiago, vemos que es un escritor ya de muchos años, experimentado, es un veterano en esto y pues nos ha ofrecido varias obras que llaman mucho la atención por sus contenidos, tanto en el ámbito de la ficción realista y del realismo también, y del realismo propiamente, ¿verdad? Guillermo, y finalmente me gustaría preguntarle por qué las personas deberían seguir leyendo autores y autoras costarricenses.
Claro, es importante leer autores nacionales y autoras, bueno, en general, porque en este país se produce literatura. Estamos acostumbrados solamente a, no digo que en términos generales, pero a consumir mucho literatura internacional. Eso no está malo. Sin embargo, también debemos pensar que existe una literatura nacional que es vasta y que no ha tenido la suficiente publicidad, tal vez, para darse a conocer. Como te digo, la posibilidad de que esa literatura sea conocida solamente la pueden dar las instituciones interesadas en rescatar muchos de los autores que actualmente ya no son reeditados, ¿verdad? Y que eso podría ampliar el panorama de la lectura de la población. Completamente de acuerdo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Paz. Iván Molina, autor del ensayo Huelgas Democratizadoras. La rebelión estudiantil en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, publicado en el 2019, nos guía con detalles sobre este importante acontecimiento estudiantil. Entre 1980 y 1982, jóvenes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, hombres y mujeres, se rebelaron contra una estructura de gobierno vertical y autoritaria y libraron luchas decisivas para democratizar una de las más importantes universidades públicas costarricenses. Encuéntrelo en nuestras librerías UNED. Yo recibí el desencanto de mi mortalidad en una memoria que habían concebido generaciones ignorantes y supersticiosas, que nutrieron en mí el atávico horror a la muerte, hasta que pude decapitar esa sombra. La sombra es a la luz lo que el horror a la muerte es a la vida. Cuando la luz y la vida desaparecen, sus contrapuntos también desaparecen. Cuánto peso me quité de encima. Al horror de la agonía lo adobo con la convicción de que todo, hasta lo adverso, debe estar matizado por la curiosidad. No obstante estas elucubraciones, que pueden ayudarnos a tomar una decisión como la tuya, ahora pienso que debiste seguir huyendo, para que me ayudaras a llevar el fardo de las memorias que compartíamos, y no dejarme a mí solo la obligación de perpetuarlas. Comprendo que a vos, ya sin memoria, nada te importa y que me toca a mí, para no terminar como las hormigas, seguir huyendo hasta encontrarme con el resto de la cuadrilla o llegue a la calle.